Hola, buenos días. Les hablamos en nombre de Onion Progress. Estamos a domingo 31 de mayo de 2021. El tema que vamos a exponer ahora es muy importante, es fundamental y forma parte de nuestro programa de trabajo de expansión técnica y empresarial. Una sociedad para su estabilidad necesita alimentos. Punto 1. Punto 2, el más importante, energía. Sin energía no hay ni alimentos, no hay capacidad de nada. Pero después hay un pilar muy importante, que es la salud. Y cuando hablamos de salud, nos referimos a salud en todos sus aspectos. Salud intelectual, paz interior, estabilidad, pero sobre todo, la salud física, la parte más prosaica del aspecto, pero que sin embargo, sin esta parte no funciona nada. Nos referimos al estado de salud físico. Uno de los problemas importantes, y lo estamos viendo ahora con la situación patológica que estamos viviendo, me estoy refiriendo al COVID, a las vacunas, etcétera, es la garantía de salud de una sociedad. O sea, contemplemos a una sociedad como un individuo, que es la forma como tenemos que contemplarlo. Es una entidad que necesita energía. Onion está desarrollando diferentes formas de generación de energía. Esta unidad biológica, que es el ser humano, la humanidad, necesita alimento. Onion también se va a preocupar, en la medida de lo posible, de facilitar alimentación, no solamente a través del A+B, el producto que todos ustedes saben, sino también de otras maneras. Y punto tercero es la salud. Bien, vamos a hablar aquí de sangre biológica generada, no voy a decir sangre artificial, porque no lo es. Me estoy refiriendo a sangre viva, glóbulos rojos vivos, glóbulos blancos vivos, plaquetas reales vivas. El ser humano como entidad también necesita poder disponer de sangre, plasma, en grandes cantidades para evento afortunado o desafortunado que pudiera de tipo geológico fuera de las posibilidades del ser humano, la caída de un asteroide o grandes erupciones volcánicas que dejaran a la humanidad sumida en un estado de crispación, de ponerla al límite de ser capaz de superar su permanencia o estabilizar su permanencia. A ver, estamos hablando de una máquina capaz de fabricar cientos de miles de metros cúbicos de sangre al día. Sangre viva, sangre real, no sucedáneos del plasma, ni de los elementos celulares del plasma, sino sangre viva. Esto arranca de hace muchos años, cuando yo era muy joven, que estaba estudiando medicina. Hice este proyecto. Evidentemente, este proyecto, en aquella época, estamos hablando de los años 70,
Yo lo hablé muy por encima por el catedrático de fisiología que había entonces en la Universidad de Medicina de Barcelona, el profesor Vidal Sivilla, y lo hablé también, ya mucho más, con su segundo. Yo fui el alumno, y entiendan que cuando digo esto no lo digo con presunción, pero durante muchos años, hacía muchos años que nadie había sido capaz de sacar una nota aceptable o suficientemente aceptable de la asignatura de fisiología, que era la más complicada, la más difícil, porque ahí se juntaban términos de química, de física, de electrónica, que los estudiantes de medicina, la mayor parte en aquella época, venían de letras, del camino del mundo de las letras, porque por algún motivo la medicina era un arte. La medicina es una ciencia, matemática, física, química. Matemática, física, química. Yo venía de la escuela de ingenieros y como estudiante de ingeniería tenía otra capacidad, otra visión del tema. Total que fui el primer estudiante que durante muchísimos años logró sacar matrícula de honor de fisiología. Esto, además yo era el típico chico que estaba siempre en primera línea, a pocos metros del profesor, tomando apuntes cada día, no estaba arriba de todo en el anfiteatro haciendo broma y tal, bueno, ya me entendéis. Esto me daba una credibilidad, un respeto, pero evidentemente ni el profesor Vidal Sivilla ni su segundo tenían la capacidad financiera, pobre gente, para esto. Y entonces me di cuenta de que el profesor Vidal Sivilla pues me tenía mucho aprecio, porque veía que el chaval que siempre estaba allí en primera línea y tal, lo dejé en manos del otro, y el otro vio la posibilidad de hacer un proyecto, de hacer una publicación, pero nada más, y me perseguía por toda la facultad. Oye, ¿y esto? ¿Y cómo haremos el hígado artificial? Y las funciones del bazo, porque en el circuito de la formación de la sangre intervienen muchos factores, no solamente la médula ósea. Yo al principio, pues hombre, sí, mira, le explicaba, luego me di cuenta y ya no quise decir nada más, luego me perseguía por todas partes y ya no dije nada más, ¿no? Porque entendí que la única cosa que iba a conseguir es que alguien hiciera una publicación que no iba a servir para nada, que no iba a beneficiar a nadie, y quizás sí que me habría impedido a mí ahora, 50 años después, hacer lo que vamos a hacer. Digo esto ahora, cuando hace pocas horas hemos publicado otros vídeos en otros temas, porque esta mañana, ya hace tiempo que ronda tímidamente, me insinúan como está en el temario nuestro de Onion, pues algunas empresas y algunas personas allegadas a nosotros han hecho contactos, y repito, tímidamente nos ha llegado alguna oferta y con algún laboratorio muy importante, que no se ha concretado en nada de momento, para poner en marcha esto que vamos a explicar. Y antes de entrar en una línea definida, en unos o en otros, lo ofrezco en abierto, porque es una cosa para toda la humanidad. Evidentemente, señores, que la inversión de la industria farmacéutica en esto va a tener que ser millonaria, y evidentemente también la gente tiene que entender que esos capitales precisan unas garantías de retorno, unos beneficios, o sea, unos intereses y unos beneficios. El sistema que tenemos montado es así, hemos de aceptarlo así. Otra cosa es que poco a poco vayamos mejorándolo, pero ahora mismo lo que estoy haciendo yo es una oferta de Onion para aquellas grandes empresas farmacéuticas o instituciones internacionales como la Unión, como la OMS, que ya nos contactó para el proyecto Ángel cuando apareció el COVID, y el presupuesto que les dijimos no parece ser que no les convenció. Bien, pues ahora ofrecemos esto. Lo que estamos ofreciendo es, y aquí lo he dibujado,
un poco en plan de broma, un hueso gigante, un fémur gigante que fabrica sangre real. El circuito del ser humano para fabricar sangre necesita un control de pH de tipo gaseoso y un control de pH de tipo metabólico. Los médicos, cuando tenemos un paciente en crisis, controlamos siempre la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es por déficit de respiración, de ventilación, falta de oxigenación. La acidosis metabólica es por exceso de metabolitos ácidos que no se eliminan con la suficiente velocidad. Si tú hiperventilas, entonces puedes caer en una acidosis metabólica. Si alcalinizas demasiado con bicarbonato, pues entonces puedes provocar como compensación una acidosis respiratoria. Bien, esto cualquier médico internista lo sabe. Yo he estado trabajando en los mejores hospitales como jefe de urgencias los fines de semana y en otros momentos, y sabemos cómo va esto. ¿De qué se trata? O sea, lo que les estoy proponiendo es el desarrollo de, a través de la médula ósea. Si ustedes miran dónde se fabrica la médula ósea, es un tejido esponjoso, aparentemente como una esponja, con unos receptáculos esféricos, como una espuma, en la que se fabrican los elementos sanguíneos, tanto las plaquetas, como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos, como se dice vulgarmente, etcétera, etcétera. Este hueso, evidentemente, le llega el flujo sanguíneo a un control de pH perfecto, pH, tanto el pH metabólico como el pH respiratorio, a través de unos sistemas, que es el corazón que bombea, este aire pasa por los pulmones, bien, y entonces también los elementos nutritivos, todo esto, el hígado y el bazo, sobre todo el hígado, el bazo es otro tema, determinan qué elementos nutritivos están en excedente y entonces los almacena, como la glucosa, forma glucógeno, o bien aquellos que faltan da unas señales de alarma a lo que llamamos hambre. Por lo tanto, es un circuito, lo que estamos proponiendo. Eso es evidentemente es muy complejo. Hoy en día, con la tecnología de hoy en día, ya no es tan complejo, porque el sistema de filtrado renal, aquí falta poner el filtrado renal, ahora lo veo, el filtrado renal ya está muy bien estudiado. Lo más complejo es las funciones del bazo y del hígado, que nosotros conocemos perfectamente. Se trata, pues, de un circuito en el que hay agua, oligoelementos nutritivos, al pH adecuado. Entonces, esto, a través de una monitorización, donde por un lado detecta cómo llega esto, y automáticamente, a través de un control informático, mismos instrumentos corrigen las alteraciones, y a partir de aquí corrigen las alteraciones o exacerbando la capacidad respiratoria de este gigantesco aparato. Ese gigantesco aparato sería una nave de 200 metros de largo por 100 de ancho o 80 de ancho, donde sería un gran hueso gigante, un gran fémur gigante para la humanidad. Entonces, ese sistema de bombeo muy especial, ni las plaquetas, los elementos celulares y no celulares,
pasaría a un gigantesco bazo, un sistema hígado-bazo unido, y esto, una vez ya todo correcto, entraría en este gigantesco hueso, en estas cámaras, gigantescas cámaras, que son unas placas de una aleación base de aluminio, acero aluminio, con cobalto y unas zonas con titanio, por una serie de motivos. En esas placas hay unas fibras con unos potenciales eléctricos y unos códigos genéticos que fijan unas sustancias, con lo cual se hace la génesis, la síntesis de los elementos sanguíneos. ¿De qué grupo sanguíneo sería esta sangre? Cuando yo hice el proyecto hace muchísimos años, repito, en el año 70 y algo, 72, más o menos, en aquella época yo lo proponía como que una unión de varios países. Yo siempre he tenido la visión de la humanidad como un ente global. Y entonces decía, bueno, entre 2 o 3 países hacen el grupo RH positivo, A1, los otros el grupo 0, los otros, para tener de todo. Ahora ya no es necesario, ahora podríamos, por esto propongo ahora esto, lo podríamos hacer con una sangre universal, pero no sangre del grupo 0, algo más complejo, que sirviera para todas las personas. Y cuando digo todas las personas, no me refiero solamente a aquel señor que tiene la desgracia, que tiene una hemorragia y que necesita sangre. Esto evidentemente que también. Pero hoy en día, esta máquina, y ahora por favor escúchenme bien, en unas dependencias, o sea, de ese gran circuito, habría unas ramificaciones colaterales, pequeños circuitos idénticos, pero subsidiarios, para el desarrollo de diferentes potencialidades concretas. Por ejemplo, ahora estamos con el tema del COVID. Bueno, esto lo solucionaría esta máquina rápidamente con unos programas informáticos que nosotros podemos ofrecer basándonos en el conocimiento de cómo los centríolos celulares controlan los genes y rápidamente anular cualquier tipo de patología que pudiera haber y ofrecerla rápidamente a toda la humanidad en semanas y según qué cosa en días. Sería más problema, o sea, los programas informáticos genéticos para esto ya estarían hechos para todas las posibilidades, y había captadores ambientales con estudios de probabilidad de posibles aspectos. O sea, es lo mismo que hace el ser humano de una forma natural, va impregnándose de todo. Un niño va por el suelo, toca las cosas y se va, entre comillas, vacunando, inmunizando de todo lo que hay en el ambiente, porque tiene que vivir en ese ambiente. Esta máquina la haríamos vivir en ese ambiente y dispondría de todas estas capacidades genéticas subsidiarias, unas cuantas docenas de mini circuitos en paralelo, hasta cierto punto, para no contaminar la base central. O sea, explicar ahora todas las... Y esto haría que el ser humano dispusiera instantáneamente de cualquier problema que se pudiera presentar. No solamente esto, sino que al inyectarle el suero, este suero también informaría a la base genética de esa persona de el mecanismo que tiene que poner en marcha, igual que lo ha puesto la máquina, el mecanismo que tiene que poner en marcha el sujeto para inmunizarse de ese problema. Con esto, si las organizaciones internacionales nos ayudan, si la industria farmacéutica nos ayuda, y estamos hablando, ahí sí, de miles de millones,
podremos anular cualquier amenaza de tipo contagioso, genético, cualquier enfermedad, tanto si es vírica como si es de cualquier otro tipo. De cualquier otro tipo. Y no solamente estamos hablando de hacer plasma, porque entonces tendremos algo más que plasma. Estamos hablando de sangre viva, estamos hablando de un programa informático, genético, inteligente, que lucharía por la supervivencia de la especie e informaría a través de esos sistemas. Cuando le inyectáramos esa sustancia, habría una información para que su genoma, su estructura genética, perdón, pusiera en marcha ese mismo mecanismo que ha puesto la máquina, y esa sangre serviría para todos los grupos sanguíneos, para todos los grupos sanguíneos. Esto es el espíritu de Onion, la salud, la estabilidad, la trascendencia del ser humano. Salud garantizada, nada ni nadie podría contra esa máquina, nada. La garantía energética, la humanidad necesita energía. La garantía alimentaria, también podemos ofrecer alimento, el A+B, que muchos de ustedes ya conocéis, ya conocen. Energía, alimento, garantía de salud y de cualquier amenaza de aquí o fuera de aquí que nos pueda venir, ya sea accidental del mismo hombre, provocado accidentalmente por el ser humano, o real porque caen asteroides, caen meteoritos, cae de todo, y la vida es general. Estamos ofreciendo la colaboración para garantizar la salud de la especie humana. Muchas gracias.